נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. El Testamento de Salomón es una obra atribuida al rey Salomón, lo que por supuesto hace que se vincule con el Tanaj, aunque propiamente no es considerado una sagrada escritura ni en el mundo judío ni tampoco en el cristiano. Este texto, escrito en griego a principios del primer milenio de la era común, narra cómo Salomón pudo construir su templo gracias a su dominio sobre los demonios mediante un anillo mágico que le fue confiado por el arcángel Miguel. La opinión erudita sobre la fecha de escritura de este documento varía ampliamente. A pesar de que el texto se presenta como un relato de primera mano de la construcción del Templo de Jerusalén por parte del rey Salomón, las fechas sugeridas para su composición van entre el siglo I y el final del siglo IV. También se debate si el origen del texto es cristiano o judío. Sin embargo, hay un consenso en algo, y es que en gran parte de su contenido refleja el judaísmo del primer siglo en Judea, e incluye material que es anterior a su composición. El verdadero autor o autores del texto pues son desconocidos. Seguramente fue escrito originalmente en griego y que tiene numerosos temas teológicos y mágicos que abarcan desde el cristianismo y el judaísmo hasta la astrología griega, lo que posiblemente indica que su autor era un cristiano con antecedentes griegos y que por supuesto conocía algunos elementos del judaísmo. La narración comienza cuando un demonio llamado Ornias acosa a un joven amigo de Salomón, succionando su vitalidad a través del pulgar de su mano derecha. Salomón ora en el templo y recibe del arcángel Miguel un anillo con el sello de Dios, en forma de pentagrama, que le permite mandar a los demonios. Salomón le presta el anillo al muchacho, quien al lanzarlo contra Ornias lo estampa con el sello y lo pone bajo su control. Luego, Salomón ordena a Ornias que lleve el anillo al príncipe de los demonios Belcebú y lo somete de la misma manera. Con Belcebú bajo su mando, Salomón tiene a todos los demonios a su disposición para construir el templo de Jerusalén. Belcebú revela que antes era el ángel de mayor rango en el cielo. En el capítulo 18 se describen los demonios de los 36 decanos, cuyos nombres a veces parecen distorsiones conscientes de los nombres tradicionales de algunos decanos, algunos líderes de demonios que se constataban y se tenían en hebreo. Estos demonios son responsables de varias dolencias y dolores y proporcionan las fórmulas mágicas para aliviar estos males. Por ejemplo, el 33º demonio es Rix Aconeón, que causa dolor de garganta y amigdalitis y puede ser eliminado escribiendo la palabra leucurgos en hojas de hiedra y apilándolas. El último encuentro de Salomón con un demonio implica enviar a un criado con su anillo para capturar un demonio del viento que está acosando la tierra de Arabia. El criado debe sostener un odre contra el viento con el anillo enfrente y luego atar la bolsa cuando esté llena. El criado tiene éxito y regresa con el odre que contiene al demonio Efifas. Este demonio ayuda a mover una piedra angular demasiado grande para ser levantada y, junto con otro demonio del Mar Rojo llamado Abisitibot, trae una columna milagrosamente desde el Mar Rojo. Abisitibot se revela como el demonio que apoyó a los magos egipcios contra Moisés y endureció el corazón del faraón, pero fue capturado cuando el mar se cerró sobre el ejército egipcio. En una breve conclusión, Salomón describe cómo se enamoró de una mujer sunamita y accedió a adorar a los dioses de Refán y Moloch,
Inicialmente ofrece sacrificios menores, pero luego Dios se aparta de él, volviéndolo tonto y convirtiéndolo en una burla para humanos y demonios. Salomón concluye con una advertencia a los lectores para que no abandonen sus creencias por el sexo como él lo hizo. Bueno, a continuación vamos a hacer la lectura del Testamento de Salomón, no sin antes hacer unas últimas acotaciones en torno a este documento. Lo primero es que no quiero que esto se tome como una apología ni tampoco una burla o una desacreditación a ninguna cosa que tenga que ver con la demonología en general, ni tampoco un apoyo, sino que simplemente en mi canal lo que intento hacer con este tipo de documentos es presentar algunos aspectos de la tradición hebrea que han sido tomados por diferentes fuentes, culturas o tradiciones para conocer aspectos de ella. Por eso, en esta sección del canal llamado Temas del Mundo Hebreo, trabajo todo tipo de temas que tengan que ver con el mundo judío en general. Y este es uno muy interesante porque es muchas veces uno no muy conocido, especialmente porque es muy poco lo que se conoce o se sabe acerca de lo que se llama el Girush Shedim, la expulsión de demonios en el judaísmo. Y sin duda alguna es a través de la figura de Salomón y también de otras figuras que aparecieron posteriormente, en especial en la Kabbalah, donde vemos los trabajos hechos por algunas personas sabias, profetas, o rabinos que se inmiscuyeron en este ámbito, pero que la lección un poco de la historia es que no que terminaron muy bien del todo. Este es el caso también incluso del mismo Salomón, cuya historia paralela a esto se nos cuenta también en el Talmud, en el Tratado de Gitín. Y también, por supuesto, esta es una figura central e interesante para muchas personas, tanto hoy como en la antigüedad. En la antigüedad, puesto que muchos reeditaron e hicieron estas historias y, por supuesto, generaron toda una tradición que habría de terminar no solamente en el Mediterráneo a través de la influencia que recibió del mundo griego, sino también de la influencia que aportó a este mundo, incluso algunos rasgos de las creencias que los romanos tenían sobre los demonios, de algunas de las cuales podremos ver en el Testamento de Salomón, sino también cómo fue influenciada la comunidad judía por todo esto, de tal manera que estos escritos quedaron allí como testimonio de esa interacción de símbolos, de palabras, de conceptos y de ideas. Es interesante notar que a partir de este documento es que van a surgir las leyendas medievales, que van a permitir que documentos como la clavícula de Salomón o la llamada llave de Salomón se desarrollaran y que comentaran cuáles eran digamos, los aportes que Salomón había dado al mundo de la demonología. Y eso, por supuesto, también da un ejemplo del llamado sincretismo, término pues que es el más popular, pero aunque no estoy muy, digamos, de acuerdo con él, pero digamos lo voy a emplear para que ya que no estoy debatiendo el término en sí, para que nos entendamos. Que también, por supuesto, esto influenció en las representaciones, en el arte que se han hecho, ¿no? Y a lo largo de los siglos, también en la literatura, sobre todo en la cultura occidental, que es la que ha tomado más esta idea de la demonología y esta relación entre el monoteísmo y las figuras que son antagónicas con lo que se supone representa la divinidad. De igual modo, por supuesto, como lo venía mencionando, de aquí queda en buena medida una cantidad de elementos que van a ser luego recogidos en las creencias medievales que van a recogerse en los grimorios, y el uso de talismanes, de sellos, la forma de cómo controlar a los demonios, el conocimiento que se debe tener sobre ellos a partir de la información que estos suministran en las entrevistas que el exorcista hace
y que también, por supuesto, va a aprender cuáles son las jerarquías demoníacas y con ello, por supuesto, saber cuáles son los métodos que deben hacerse para protegerse, para exorcizarlos y para poder curar a las personas que han sido atormentadas por esto. Parte de eso lo vamos a ver aquí, por supuesto, mucho en una suerte de génesis, de inicio de este tipo de historias, de este ciclo de conocimientos que pretendían resolver muchos problemas que la gente de ese momento estaba teniendo y que por supuesto era gran parte de sus problemas cotidianos y que no podían explicar puesto que pertenecían a sociedades precientíficas. Entonces, la única manera de explicarse ciertos fenómenos era atribuyéndolos al mal que los demonios hacían y que por supuesto muchas de ellas tenían explicaciones plenamente naturales que con el paso de los siglos pues fuimos aprendiendo de qué se trataba, pero que ellos pues por supuesto tenían la intención de explicar de alguna manera y fue a través de la figura de los demonios que esto encontró cierta claridad, así no fuera cierto. Bueno, no es más, vamos ahora sí a la lectura del documento, no sin antes comentarles que la presente traducción está basada en la publicación hecha por el señor Conviere en la revista Jewish Quarterly Review de octubre de 1898. De acuerdo a ella, presentó los versículos. Es una traducción hecha desde un texto en inglés, que a su vez fue hecha en un texto en griego, que personalmente yo no tengo y no conozco. Y si alguien que ve el canal lo llega a conseguir, le recomiendo que me lo dejen allí en la caja de comentarios. Vale, muchísimas gracias y vamos ahora sí a la lectura del documento. Testamento de Salomón, hijo de David, quien fue rey en Jerusalén, y dominó y controló todos los espíritus del aire, de la tierra y debajo de la tierra. También mediante ellos realizó todas las obras trascendentales del templo. También se habla de las autoridades que ejercen sobre los hombres y de qué ángeles aniquilan a estos demonios. Y aquí, cuando se estaba construyendo el templo de la ciudad de Jerusalén y los artífices trabajaban allí, el demonio Ornias llegó entre ellos hacia el atardecer y se llevó la mitad del salario del joven ayudante del principal diseñador, así como la mitad de su comida. También continuó chupándole el dedo pulgar de la mano derecha todos los días, y el joven se fue debilitando, aunque era muy querido por el rey. Entonces el rey Salomón llamó al joven un día y le interrogó diciendo: ¿No te amo más que a todos los artesanos que trabajan en el templo de Dios? ¿No te doy el doble de salario y el doble de suministro de comida? ¿Cómo es que día a día y hora tras hora te vas debilitando? Pero el joven le dijo al rey: Te ruego, oh rey, escucha lo que le ha sucedido a todo lo que tiene tu hijo. Después de que todos somos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después del atardecer, cuando me acuesto a descansar, uno de los demonios malvados viene y me quita la mitad de mi salario y la mitad de mi comida. Luego también toma mi mano derecha y chupa mi dedo pulgar. Y aquí mi alma está oprimida, y así mi cuerpo se va debilitando cada día. Ahora bien, cuando yo, Salomón, oí esto, entré en el templo de Dios y oré con toda mi alma noche y día, para que el demonio pudiera ser entregado en mis manos y yo pudiera obtener autoridad sobre él. Y por medio de mi oración, la gracia me fue concedida por el Señor Sebaot a través de Miguel, su arcángel. Me trajo un pequeño anillo con un sello compuesto por una piedra grabada y me dijo: Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado, el más alto Sebaot. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, masculinos y femeninos, y con su ayuda construirás Jerusalén. Pero tú debes usar este sello de Dios, y esta inscripción del sello del anillo que te enviaron es un pentalfa. Y yo, Salomón, me llené de alegría y glorifiqué al Dios del cielo y de la tierra. Al día siguiente llamé al joven, le di el anillo y le dije: Toma esto, y cuando el demonio venga a ti, arroja este anillo en su pecho y dile: En el nombre de Dios, el rey Salomón te llama aquí. Y luego corre hacia mí,
sin tener ninguna duda o miedo en cuanto a cualquier cosa que puedas oír de parte del demonio. Así que el joven tomó el anillo y se fue. Y aquí, a la hora habitual, Ornias, el feroz demonio, vino como un fuego ardiente para quitarle el pago al joven. Pero el joven, de acuerdo con las instrucciones recibidas del rey, arrojó el anillo en el pecho del demonio y dijo: "Que el rey Salomón te llama aquí". Y luego corrió hacia el rey. Pero el demonio gritó en voz alta diciendo: "Joven, ¿por qué me has hecho esto? Quítame el anillo y te daré el oro de la tierra. Solo quítame esto y no me lleves a Salomón". Pero el joven le dijo al demonio: "Por el Dios de Israel, no te soportaré. Ven aquí". Y el joven corrió hacia el rey lleno de alegría y dijo: "He traído al demonio, oh rey, como me ordenaste, oh mi señor. Y aquí él está ante las puertas del patio de tu palacio, clamando y suplicando con voz alta, ofreciéndome la plata y el oro de la tierra, si solo lo llevo hasta ti". Y cuando Salomón escuchó esto, se levantó de su trono y salió al vestíbulo del patio de su palacio, y allí vio al demonio temblando de miedo y le preguntó: "¿Quién eres tú?". Y el demonio respondió: "Me llamo Ornias". Y Salomón le dijo: "Dime, oh demonio, ¿a qué signo zodiacal estás sujeto?". Y él respondió: "Al aguador. Aquellos que son consumidos por el deseo de los nobles vírgenes en la tierra, a esos los estrangulo. Pero en caso de que no haya disposición para dormir, me transformo en tres formas. Cada vez que los hombres se enamoran de las mujeres, me metamorfoseo en una mujer hermosa y los tomo mientras duermen y juego con ellos. Y después de un tiempo, de nuevo tomo mis alas y me dirijo a las regiones celestiales. También aparezco como un león y todos los demonios me obedecen. Soy descendiente del arcángel Uriel, el poder de Dios". Yo, Salomón, al escuchar el nombre del ángel, oré y glorifiqué a Dios, Señor del cielo y de la tierra. Y sellé al demonio y lo puse a trabajar en la talla de piedra para que cortaran las piedras del templo que, yaciendo a lo largo de la costa, habían sido traídos por el mar de Arabia. Pero él, temeroso del hierro, continuó y me dijo: "Te ruego, rey Salomón, déjame libre y te traeré todos los demonios". Y como no estaba dispuesto a someterse a mí, rogué al arcángel Uriel que viniera en mi ayuda, y enseguida vi al arcángel Uriel bajando hacia mí desde los cielos. Y el ángel mandó que saliera del abismo las ballenas del mar, y él echó su destino sobre la tierra, y ese destino hizo sujeto al gran demonio, y mandó al gran demonio y al valiente Ornias que cortaran piedras para el templo. Y así glorifiqué yo, Salomón, al Dios del cielo y creador de la tierra, y ordenó a Ornias que viniera con su destino y le dio el sello diciendo: "Vete y tráeme aquí al príncipe de todos los demonios". Entonces Ornias tomó el anillo del dedo y fue a Beelzebul, quien tiene el reino sobre los demonios. Le dijo: "Aquí Salomón te llama". Pero Beelzebul, al oírlo, le dijo: "Dime, ¿quién es ese Salomón del que me hablas?". Entonces Ornias arrojó el anillo al pecho de Beelzebul diciendo: "Salomón el rey te llama". Pero Beelzebul gritó con una gran voz y lanzó una gran llama ardiente de fuego y se levantó y siguió a Ornias y llegó hasta Salomón. Y cuando vi al príncipe de los demonios, glorifiqué al Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, y dije: "Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, que has dado a tu siervo Salomón sabiduría, el asesor de los sabios, y has sometido a mí todo el poder del diablo". Lo cuestioné y le dije: "¿Quién eres?". El demonio respondió: "Soy Belcebú, el exarca de los demonios, y todos los demonios tienen sus asientos principales cerca de mí, y soy yo quien hace que aparezca cada demonio". Y prometió traerme a todos los espíritus impuros en cadenas. Y glorifiqué nuevamente al Dios del cielo y de la tierra, como siempre le doy gracias. Luego pregunté al demonio si había mujeres entre ellos, y cuando me dijo que sí, dije que deseaba verlas. Así que Belzebul se fue a toda velocidad y me trajo a Onoskelis, que tenía una forma muy bonita y la piel de una mujer de tez clara, y ella movía su cabeza. Y cuando llegó le dije: "Dime, ¿quién eres?". Pero ella me dijo: "Me llamo Onoskelis, un espíritu trabajado, acechando sobre la tierra. Hay una cueva dorada donde reposo, pero tengo un lugar que siempre cambia. En ocasiones ahorco a los hombres con un nudo, en otras subo desde la naturaleza hasta los brazos,
pero mis lugares de morada más frecuentes son los precipicios, cuevas, barrancos. Sin embargo, a menudo me asocio con los hombres con la apariencia de una mujer y sobre todo con aquellos de piel oscura, porque comparten mi estrella conmigo, ya que son ellos quienes adoran en secreto abiertamente mi estrella, sin saber que se hacen daño a sí mismos, y solo agudizan mi apetito por más travesura, porque desean proveer dinero mediante la memoria. Pero yo doy un poco a aquellos que me adoran justamente. Y yo, Salomón, le pregunté sobre su nacimiento y ella respondió: nací de una voz prematura, la llamada eco de las heces de un hombre dejadas caer en un bosque. Y le dije: ¿bajo qué estrella pasas tú? Y ella me respondió: bajo la estrella de la luna llena, porque la luna pasa sobre la mayoría de las cosas. Luego le dije: ¿y qué ángel es el que te frustra? Y ella me dijo: el que está reinando en ti. Y pensé que ella se burlaba de mí, y le pedí a un soldado que la golpeara. Pero ella gritó fuerte y dije: estoy sometida a ti, oh rey, por la sabiduría de Dios, que te ha sido dada a ti, y por el ángel Joel. Entonces le ordené que hilara el cáñamo para las cuerdas usadas en la construcción de la casa de Dios, y en consecuencia, cuando la había sellado y atado, ella estaba tan vencida y desvanecida que permaneció hilando el cáñamo día y noche. Y enseguida ordené que otro demonio fuera llevado ante mí. E instantáneamente se me acercó el demonio Ashmedai, atado, y le pregunté: ¿quién eres tú? Pero él me lanzó una mirada de ira y rabia, y dijo: ¿y tú quién eres? Y yo le dije: ¿respondes así, siendo que estás castigado? Pero él con rabia me dijo: pero ¿cómo he de responderte si tú eres un hijo de hombre, mientras que yo nací de la semilla de un ángel por una hija de hombre, de tal manera que ninguna palabra de nuestra naturaleza celestial dirigida a los nacidos de la tierra puede ser arrogante? Por eso mi estrella brilla en el cielo, y algunos hombres la llaman la osa mayor y otros el hijo del dragón. Yo me mantengo cerca de esta estrella, así que no me preguntes muchas cosas, porque también tu reino, después de un corto tiempo, será destruido, y tu gloria no durará mucho, y breve será tu tiranía sobre nosotros, y entonces volveremos a tener libre acceso sobre la humanidad, de modo que ellos nos reverenciarán como si fuéramos dioses, sin saber, siendo hombres, los nombres de los ángeles que están sobre nosotros. Y yo, Salomón, al oír esto, lo até más cuidadosamente y le ordené que fuera azotado con correas de piel de buey, y que me dijera humildemente cuál era su nombre y cuál era su negocio. Y él me respondió así: me llaman Ashmedai entre los mortales, y mi negocio es conspirar contra los recién casados, para que no se conozcan el uno al otro, y los separo completamente con muchas calamidades, y desgasto la belleza de las mujeres vírgenes, y alejo sus corazones. Y le dije: ¿es esta tu única ocupación? Y él respondió: transporto a los hombres a accesos de locura y deseo, cuando tienen sus propias esposas, para que las abandonen y se vayan de día y de noche con las de otros hombres, con el resultado de que cometen pecado y caen en actos homicidas. Y lo conjuré por el nombre del Señor Sebaot, diciendo: teme a Dios, Ashmedai, y dime, ¿por qué ángel eres frustrado? Pero él dijo: por Rafael, el arcángel que está delante del trono de Dios. Pero el hígado y la bilis de un pez me ahuyentan cuando se ahuman sobre cenizas de tamarisco. Le pregunté de nuevo y le dije: no me ocultes nada, pues yo soy Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dime el nombre del pez que tú reverencias. Y él respondió: se llama Clanos, y se encuentra en los ríos de Asiria, por lo cual yo vagabundeo por esas partes. Y le dije: ¿no tienes nada más contigo, Ashmedai? Y él respondió: el poder de Dios sabe, el cual me ha atado con los vínculos indisolubles del sello de aquel, para que todo lo que te he dicho sea verdadero. Te ruego, rey Salomón, que no me condenes al agua. Pero sonreí y le dije: vive el Señor Dios de mis padres, que te pondré hierros para que los lleves, pero también harás la arcilla para toda la construcción del templo, pisándola con tus pies. Y le ordené que le diera 10 jarras de agua para llevar agua. Y el demonio gimió terriblemente e hizo el trabajo que le ordené hacer. Y esto lo hice porque el feroz demonio Ashmedai conocía incluso el futuro. Y yo, Salomón, glorifiqué a Dios, quien me dio sabiduría a mí, Salomón su siervo.
Y el hígado del pez y su bilis lo colgué en la punta de una caña y lo quemé sobre Shmedai por ser tan fuerte y su malicia insoportable fue frustrada. Y llamé de nuevo a Beelzebú, el príncipe de los demonios, para que se presentara ante mí, y lo senté en un asiento elevado de honor y le dije, ¿por qué estás solo, príncipe de los demonios? Y él me dijo, porque soy el único que queda de los ángeles del cielo que descendió, porque fui el primer ángel en el primer cielo y me llamaron Beelzebú. Y ahora controlo a todos los que están enlazados en Tártaro. Pero yo también tengo un hijo, y él frecuenta el Mar Rojo. Y en cualquier ocasión adecuada él vuelve a mí, siendo sujeto a mí, y me revela lo que ha hecho y lo apoyo. Y yo, Salomón, le dije, Beelzebú, ¿cuál es tu trabajo? Y él me respondió, destruyo reyes. Me alío con tiranos extranjeros y envío a mis propios demonios a los hombres para que éstos crean en ellos y se pierdan. Y a los elegidos siervos de Dios, sacerdotes y hombres fieles, los incito a deseos de pecados malvados y herejías malvadas y acciones ilícitas, y ellos me obedecen, y los llevo a la destrucción. Y también inspiro a los hombres con envidia y deseo de asesinato para guerras y sodomía y otras cosas malvadas, y destruiré el mundo. Entonces le dije, tráeme tu hijo, que según dices está en el Mar Rojo. Pero él me dijo, no te lo traeré a ti, pero vendrá a mí otro demonio llamado Epifas. Lo ataré y me lo traerá desde las profundidades. Y le dije, ¿cómo es que tu hijo está en las profundidades del mar y cuál es su nombre? Y él me respondió, no me preguntes, porque no puedes aprenderlo de mí. Sin embargo, vendrá a ti por cualquier orden y te lo dirá abiertamente. Le dije, dime por qué ángel estás frustrado. Y él respondió, por el nombre santo y precioso del Dios Todopoderoso, llamado por los hebreos con una fila de números cuya suma es 644, y entre los griegos es Emmanuel. Y si uno de los romanos me conjura por el gran nombre del poder Eleet, desaparezco de inmediato. Yo, Salomón, estaba asombrado cuando escuché esto y le ordené que cortara mármoles tebanos. Y cuando comenzó a cortar los mármoles, los otros demonios gritaron con una voz fuerte, aullando debido a su rey Beelzebú. Pero yo, Salomón, lo cuestioné diciendo, si deseas obtener un respiro, habla conmigo sobre las cosas en el cielo. Y Beelzebú dijo, oye, oh rey, si quemas goma, incienso y bulbo del mar, con nardo y azafrán, y enciendes 7 lámparas en un terremoto, fijarás firmemente tu casa. Y si, siendo puro, las enciendes al amanecer con el sol encendido, entonces verás a los dragones celestiales como se arrastran y arrastran el carro del sol. Y yo, Salomón, habiendo oído esto, lo reprendí y dije, cállate por ahora y sigue cerrando los mármoles como te lo he ordenado. Y yo, Salomón, alabé a Dios y ordené que otro demonio se presentara ante mí. Se presentó uno que llevaba la cara muy alta en el aire, pero el resto del espíritu se encogía como un caracol. Y rompió a través de los pocos soldados y levantó también un terrible polvo en el suelo y le llevó hacia arriba y luego lo arrojó de vuelta para asustarnos y preguntó qué preguntas podrían hacer como regla general. Me levanté, escupí en el suelo en ese lugar y lo sellé con el anillo de Dios, y enseguida se detuvo el viento del polvo. Entonces le pregunté, diciendo, ¿quién eres tú, oh viento? Entonces él sacudió de nuevo un polvo y me respondió, ¿qué quieres, rey Salomón? Le respondí, dime cómo te llamas y quisiera hacerte una pregunta, pero hasta ahora doy gracias a Dios que me ha hecho sabio para responder a sus malvados planes. Pero el demonio me respondió, soy el espíritu de las cenizas, Tefras. Y le dije, ¿cuál es tu ocupación? Y él dijo, traigo oscuridad a los hombres y prendo fuego a los campos y arruino los hogares, pero soy más activo en verano. Sin embargo, cuando tengo oportunidad, me deslizo en los rincones de la pared de noche y de día, porque soy descendiente del grande y nada menos. Entonces le dije, ¿bajo qué estrella estás? Y él respondió, en la punta misma del cuerno de la luna, cuando se encuentra en el sur. Allí está mi estrella, porque se me ha ordenado que contenga las convulsiones de la fiebre gemiteriana, y por eso muchos hombres oran a la fiebre gemiteriana usando estos 3 nombres, Pultala, Tala, Melhal, y lo oscuro. Y le dije, soy Salomón. ¿Cuándo, por lo tanto,
quieras hacer daño con la ayuda de quien lo haces? Pero él me dijo, con la ayuda del ángel, por quien también se calma la fiebre del tercer día. Así que lo interrogué y le dije, ¿y bajo qué nombre? Y él respondió, bajo el del arcángel Azael. Y llamé al arcángel Azael y puse un sello en el demonio y le ordené que agarrara grandes piedras y lo arrojara a los trabajadores en las partes más altas del templo. Y, siendo obligado, el demonio comenzó a hacer lo que se le ordenó. Y glorifiqué a Dios de nuevo, quien me dio esta autoridad, y ordené que otro demonio se presentara ante mí. Y vinieron 7 espíritus mujeres atadas y entrelazadas, hermosas en apariencia y atractivas. Y yo, Salomón, al verlas, les pregunté y dije, ¿quiénes sois? Pero ellas, de común acuerdo, dijeron con una sola voz, somos de los 33 elementos del gobernante cósmico de la oscuridad. Y la primera dijo, soy engaño. La segunda dijo, soy contienda. La tercera, soy clotot, que es batalla. La cuarta, soy celos. La quinta, soy poder. La sexta, soy error. La séptima, soy la peor de todas y nuestras estrellas están en el cielo. 7 estrellas humildes en brillo y todas juntas. Y somos llamadas como si fuéramos diosas. Cambiamos de lugar todas juntas y juntas vivimos. A veces en Lidia, a veces en Olimpo, a veces en una gran montaña. Así que yo, Salomón, los cuestioné uno por uno, comenzando por el primero y llegando hasta el séptimo. La primera dijo, soy engaño, engaño y tejo trampas aquí y allá, afilo y excito herejías, pero tengo un ángel que me frustra, lame halal. De manera similar también la segunda dijo, soy disputa, la disputa de las disputas, traigo madera, piedras, colgadores, mis armas en el lugar, pero tengo un ángel que me frustra, Barujiahel. De manera similar también la tercera dijo, me llamo Clotot, que es batalla, y hago que los bien comportados se dispersen y se enfrenten entre sí. ¿Y por qué digo tanto? Tengo un ángel que me frustra, Marmarat. De manera similar también la cuarta dijo, hago que los hombres olviden su sobriedad y moderación. Los separo y los divido en partes, porque la disputa me sigue de cerca. Desgarro al esposo de su cama compartida y a los jóvenes de sus padres y a los hermanos de sus hermanas. Pero, ¿por qué decir tanto en mi contra? Tengo un ángel que me frustra, el gran Baltial. Asimismo, la quinta dijo, soy poder. Con poder levanto tiranos y derribo reyes. A todos los rebeldes les proporciono poder, pero tengo un ángel que me frustra, Asteraot. De igual manera, la sexta dijo, soy error, oh rey Salomón, y te haré errar, como antes te hice errar cuando te hice matar a tu propio hermano. Te llevaré al error para que investigues tumbas y enseño a quienes las excavan, y alejo a las almas errantes de toda piedad, y muchos otros rasgos malvados son míos, pero tengo un ángel que me frustra, Uriel. De igual manera la séptima dijo, soy la peor, y te dejaré peor de lo que estabas, porque impondré los grilletes de Artemisa, pero la langosta me liberará, porque está destinado que lograrás mi deseo, porque si alguien fuera sabio, no dirigiría sus pasos hacia mí. Entonces yo, Salomón, después de escuchar y maravillarme, los sellé con mi anillo, y como eran tan importantes, les ordené que cavaran los cimientos del templo de Dios, porque su longitud era de 250 codos, y les ordené que fueran laboriosas, y con un murmullo de protesta conjunta comenzaron a realizar las tareas ordenadas. Pero yo, Salomón, glorifiqué al Señor y ordené que otro demonio se presentara ante mí, y me trajeron un demonio que tenía todos los miembros de un hombre, pero sin cabeza. Y yo, al verlo, le dije, dime, ¿quién eres? Y él me respondió, soy un demonio. Así que le dije, ¿cuál? Y él me respondió, me llamo envidia, porque me deleito en devorar cabezas, deseando asegurarme una cabeza para mí, pero no como lo suficiente, sino que anhelo tener una cabeza como la tuya. Yo, Salomón, al escuchar esto, lo sellé, extendiendo mi mano contra su pecho. Entonces el demonio saltó, se arrojó al suelo y dio un gemido diciendo, ¡ay de mí! ¿Dónde he llegado? ¡Oh, traidor Ornias! No puedo ver. Entonces le dije, soy Salomón, dime, ¿cómo logras ver? Y él me respondió, por medio de mis sentimientos. Entonces yo, Salomón, al escuchar su voz, le pregunté, ¿cómo lograba hablar? Y él me respondió, yo, oh rey Salomón, soy completamente voz, porque he heredado las voces de muchos hombres. En el caso de todos los hombres que son llamados mudos, soy yo quien les ha aplastado la cabeza cuando eran jóvenes y habían alcanzado su octavo día.
Entonces, cuando un joven está llorando en la noche, me convierto en un espíritu y me deslizo por medio de su voz. En los cruces de caminos también tengo muchos servicios que ofrecer y mi encuentro está lleno de peligro, porque en todo momento agarro la cabeza de un hombre y con mis manos como con una espada se la corto y la pongo en mí mismo. Y de esta manera, por medio del fuego que hay en mí, a través de mi cuello es tragada. Soy yo quien envía mutilaciones graves e incurables en los pies de los hombres y les inflige llagas. Y yo, Salomón, al escuchar esto, le dije: Dime, ¿cómo expulsas el fuego? ¿De qué fuentes lo emites? Y el espíritu me dijo: del lucero del día, porque aquí todavía no se ha encontrado a Alpurión, a quienes los hombres ofrecen oraciones e iluminan con luces, y su nombre es invocado por los 7 demonios antes que yo, y él los alimenta. Pero le dije: Dime su nombre. Pero él me respondió: No puedo decirte, porque si digo su nombre me vuelvo incurable. Pero él vendrá en respuesta a su nombre. Y al escuchar esto, yo, Salomón, le dije: Dime entonces, ¿por qué ángel eres frustrado? Y él respondió: Por el relámpago de fuego. Me incliné ante el Dios de Israel y le ordené que permaneciera bajo la custodia de Belcebú hasta que llegara Iax. Luego ordené que otro demonio viniera ante mí, y se presentó ante mi presencia un perro de gran tamaño, que habló con voz fuerte y dijo: Salve, señor rey Salomón. Y yo, Salomón, quedé asombrado. Le preguntó: ¿Quién eres tú, oh perro? Y él respondió: A tus ojos parezco ser un perro, pero antes de que tú fueras, oh rey Salomón, yo era un hombre que cometió muchas acciones impías en la tierra. Era sobresalientemente instruido en letras y tan poderoso que podía detener las estrellas del cielo, y preparé muchas obras divinas. Hago daño a los hombres que siguen nuestra estrella y los llevo hacia... Y tomó a los hombres poseídos por el delirio, por la laringe, y los destruyo. Y yo, Salomón, le dije: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Rabdos. Y le dije: ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y qué resultados puedes lograr? Y él respondió: Dame a tu hombre y lo llevaré a un lugar montañoso y le mostraré una piedra verde que se mueve de un lado a otro, con la que puedes adornar el templo del Señor Dios. Y yo, Salomón, al oír esto, ordené a mi servidor que fuera con él y llevara consigo el anillo que llevaba el sello de Dios. Y le dije: Quien te muestra la piedra verde, séllela con este anillo en su presencia, y marca cuidadosamente el lugar y tráeme aquí al demonio. Y el demonio le mostró la piedra verde, él la selló y me trajo al demonio. Y yo, Salomón, decidí encerrar con mi sello en mi mano derecha a los dos, el demonio sin cabeza y el perro que era tan grande. Y ordené que el perro mantuviera a salvo al espíritu ardiente para que lámparas como si fueran de día y de noche arrojaran su luz a los artesanos que trabajaban. Yo, Salomón, tomé 200 siclos de esa piedra de la mina para los soportes de la mesa del incienso, que tenía una apariencia similar, y glorifiqué al Señor Dios, y luego cerré el tesoro de esa piedra, y ordené de nuevo a los demonios que cortara mármol para la construcción de la casa de Dios. Y oré al Señor y pregunté al perro diciendo: ¿Por qué, ángel, eres frustrado? Y el demonio respondió: por el gran Brieus. Y alabé al Señor Dios del cielo y de la tierra, y llamé a otro demonio para que viniera ante mí, y se presentó ante mí uno con forma de león rugiente, y se quedó de pie y me respondió diciendo: Oh rey, en la forma que tengo, soy un espíritu completamente incapaz de ser percibido, sobre todo los hombres que yacen postrados con enfermedad. Salto acercándome sigilosamente y vuelvo débil al hombre, de modo que su hábito corporal se enfebrece. Pero también tengo otra gloria, oh rey: expulso demonios y tengo legiones bajo mi control, y soy capaz de ser recibido en mis moradas junto con todos los demonios pertenecientes a las legiones bajo mi mando. Pero yo, Salomón, al oír esto le pregunté: ¿Cuál es tu nombre? Pero él respondió: Portador de león de la raza de Rat. Y le dije: ¿Cómo eres frustrado junto con tus legiones? ¿Qué ángel es el que te frustra? Y él respondió: Si te digo mi nombre, no me ato solo a mí mismo, sino también a las legiones de demonios bajo mi mando. Entonces le dije: Te conjuro en el nombre del Dios de los ejércitos que me digas por qué nombre eres frustrado junto con tu grupo. Y el espíritu me respondió: El gran entre los hombres,
que sufrirá muchas cosas a manos de los hombres, cuyo nombre es la cifra 644, que es Emmanuel. Él es quien nos ha atado, y luego vendrá y nos arrojará desde lo alto hacia el agua. Su nombre se divulga en las 3 letras que lo derriban. Y yo, Salomón, al oír esto glorifiqué a Dios, y condené a su legión a llevar madera del bosque. Y condené al que tenía forma de león a cerrar la madera en trozos pequeños con sus dientes, para quemarla en el horno inextinguible para el templo de Dios. Y adoré al Señor Dios de Israel y ordené que se presentara otro demonio. Y se presentó ante mí un dragón de 3 cabezas de color aterrador y le pregunté, ¿quién eres tú? Y él me respondió, soy un espíritu parecido a una estrella de mar, cuya actividad se desarrolla en 3 líneas. Pero yo ciego a los jóvenes en el vientre de las mujeres y les retuerzo las orejas y los hago sordos y mudos. Y tengo además en mi 3 cabeza medios para deslizarme y golpeo a los hombres en la parte sin extremidades del cuerpo y los hago caer y espumar y rechinar los dientes. Pero tengo mi propia forma de ser frustrado y se indica a Jerusalén por escrito en el lugar llamado de la cabeza, porque está designado de antemano el ángel del gran consejo. Y ahora él habitará abiertamente en el madero. Él me frustra y a él estoy sujeto. Pero en el lugar donde está sentado, oh rey Salomón, hay una columna en el aire de color púrpura. El demonio llamado Efifas lo ha traído del mar, de la Arabia interior. Él es quien será encerrado en un frasco de piel y traído ante ti. Pero en la entrada del templo que has empezado a construir, oh rey Salomón, hay mucho oro almacenado que debes desenterrar y llevar contigo. Y yo, Salomón, envié a mi sirviente y encontré que era como me había dicho el demonio, y lo sellé con mi anillo y alabé al Señor Dios. Así que le dije, ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo, soy la cresta de los dragones, y le ordené que hiciera ladrillos en el templo. Tenía manos humanas. Y adoré al Señor Dios de Israel y ordené que se presentara otro demonio. Y se presentó ante mí un espíritu en forma de mujer que tenía una cabeza sin extremidades, y su cabello estaba desordenado. Y le dije, ¿quién eres? Pero ella respondió, no, ¿quién eres tú? ¿Y por qué quieres saber acerca de mí? Pero como quieres aprender, aquí estoy atada ante tu rostro. Ve entonces a tus almacenes reales y lávate las manos. Luego siéntate de nuevo ante tu tribunal y hazme preguntas y aprenderás, oh rey, quién soy yo. Y yo, Salomón, hice lo que ella me ordenó y me contuve debido a la sabiduría que habitaba en mí para que pudiera escuchar acerca de sus acciones y reprobarlas y manifestarlas a los hombres. Y me senté y le dije al demonio, ¿quién eres tú? Ella me dijo, me llamo Obisut entre los hombres, y por la noche no duermo, sino que doy vueltas por todo el mundo y visito a mujeres en el parto. Y adivinando la hora me pongo en pie, y si tengo suerte estrangulo al joven, pero si no me retiro a otro lugar, porque no puedo retirarme sin éxito por una sola noche, porque soy un espíritu feroz de miradas de hombres y muchas formas. Y ahora aquí, ahora allá, vago, y voy a las partes del oeste, pero como esta hora, aunque me hayas sellado con el anillo de Dios, no has hecho nada. No estoy ante ti y no podrás mandarme, porque no tengo otra tarea que la destrucción de los jóvenes, y hacer que sus oídos sean sordos, y obrar el mal en sus ojos, y atar sus bocas con una correa, y arruinar sus mentes, y causar dolor en sus cuerpos. Cuando yo, Salomón, escuché esto, me maravillé por su apariencia, porque vi que todo su cuerpo estaba en la oscuridad, pero su mirada era completamente brillante y verde, y su cabello estaba desordenado como el de un dragón, y todas sus extremidades eran invisibles, y su voz era muy clara cuando se dirigió a mí, y astutamente dije, ¿por qué ángel eres frustrada, oh espíritu maligno? Pero ella me respondió, por el ángel de Dios llamado Afarot, que se interpreta como Rafael, por quien ahora y para siempre estoy frustrada. Su nombre, si alguien lo sabe y lo escribe en una mujer en trabajo de parto, entonces no podré entrar en ella. El número de este nombre es 6401. Y yo, Salomón, después de haber escuchado esto y haber glorificado al Señor, ordené que su cabello fuera atado y que fuera colgada delante del templo de Dios, para que todos los hijos de Israel al pasar pudieran verla y glorificar al Señor Dios de Israel, que me había otorgado su autoridad con sabiduría y poder por medio de este sello.
Luego ordené a otro demonio que viniera ante mí, y vino arrastrándose con apariencia de dragón, pero con rostro y manos de hombre, y todas sus extremidades, excepto los pies, eran de dragón, y tenían alas en su espalda. Y cuando lo vi, quedé atónito y dije: ¿Quién eres tú, demonio? ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? Dime. Y el espíritu respondió y dijo: Esta es la primera vez que estoy delante de ti, oh rey Salomón. Soy un espíritu convertido en un dios entre los hombres, pero ahora reducido a nada por el anillo y de la sabiduría que te ha otorgado Dios. Ahora soy el llamado dragón alado, y no tengo relaciones con muchas mujeres, sino solo con unas pocas que tienen una forma hermosa que poseen el nombre de Suli, de esta estrella. Y me apareo con ellas en la forma de un espíritu alado teniendo coito anal. Y la mujer sobre la que he saltado queda embarazada, y lo que nace de ella se convierte en Eros. Pero como tal descendencia no puede ser llevada por los hombres, la mujer en cuestión expulsa gases. Tal es mi papel. Supone entonces solo que estoy satisfecho, y todos los demás demonios molestados y perturbados por ti hablarán toda la verdad. Pero aquellos compuestos de fuego harán que la materia de los troncos que debe ser recolectados por ellos para la construcción del templo sea quemada por el fuego. Y mientras la demonio decía esto, vi al espíritu salir de su boca y consumir la madera del árbol de incienso y quemar todos los troncos que habíamos colocado en el templo de Dios. Y yo, Salomón, vi que el espíritu había hecho y me maravillé. Y después de glorificar a Dios, le pregunté al demonio en forma de dragón y le dije: Dime, ¿por qué ángel eres frustrado? Y él respondió: Por el gran ángel que tiene su sede en el segundo cielo, que se llama en hebreo Ba-Saset. Y yo, Salomón, después de haber escuchado esto, invocado a su ángel, le ordené cortar mármoles para la construcción del templo de Dios, y alabé a Dios y ordené que otro demonio viniera ante mí. Y se presentó ante mí otro espíritu, como una mujer en la forma que tenía, pero en sus hombros tenía otras dos cabezas con manos. Y le pregunté diciendo: Dime, ¿quién eres tú? Y ella me respondió: Soy Enepsigos, que también tengo una mirada de nombres. Y yo le dije: ¿Por qué ángel eres frustrado? Pero ella me dijo: ¿Qué buscas? ¿Qué preguntas? Yo sufro cambios, como la diosa que se me llama, y cambio de nuevo y paso a tomar otra forma, y no desees, por lo tanto, saber todo lo que me concierne. Pero ya que estás delante de mí por esto, escucha: tengo mi morada en la luna, y por esa razón poseo tres formas. A veces soy mágicamente invocada por los sabios como Cronos. En otras ocasiones, en relación con aquellos que me traen, bajo y aparezco en otra forma. La medida del elemento es inexplicable e indefinible, y no se puede frustrar. Entonces, cambiando estas tres formas, bajo y me convierto en lo que me ves. Pero soy frustrada por el ángel Ratanael, que está sentado en el tercer cielo. Esto es por lo que hablo contigo. Ese templo no puede contenerme. Entonces yo, Salomón, oré a mi Dios e invoqué al ángel del cual en espigos me habló, y usé mi sello y la sellé con una triple cadena, y debajo de ella colocamos el cierre de la cadena. Usé el sello de Dios y el espíritu me profetizó diciendo: Esto es lo que tú, rey Salomón, nos haces, pero después de un tiempo tu reino será quebrantado, y de nuevo en temporada este templo será dividido en pedazos, y todo Jerusalén será desechado por el rey de los persas, medos y caldeos. Y los objetos de este templo que tú haces serán utilizados para los servicios serviles de los dioses, y junto con ellos todos los jarrones y en los que nos encierra serán rotos por las manos de los hombres, y entonces saldremos con gran poder de aquí para allá, y nos diseminaremos por todo el mundo, y extraviaremos al mundo habitado durante una larga temporada. Por lo tanto, rey Salomón, tu tiempo es malo y tus años cortos y malvados, y a tu siervo se le dará tu reino. Y yo, Salomón, después de oír esto, glorifiqué a Dios, y aunque me maravillé por la disculpa de los demonios, no le di crédito hasta que se hizo realidad, y no creí sus palabras. Pero cuando se cumplieron, entonces entendí, y en mi muerte escribí este testamento para los hijos de Israel, y se lo entregué para que pudieran conocer los poderes de los demonios y sus formas y los nombres de sus ángeles, por los cuales estos ángeles son frustrados, y glorifiqué al Señor Dios de Israel, y ordené que los espíritus fueran atados con vínculos indisolubles. Y después de alabar a Dios, ordené que se presentara ante mí otro espíritu, y se presentó ante mi rostro otro demonio con la forma de un caballo delante, pero detrás de un pez, y tenía una voz poderosa y me dijo: Oh rey Salomón, soy un feroz espíritu del mar, y soy codicioso de oro y plata. Soy un espíritu que se rodea a sí mismo y que va por las extensiones de agua del mar,
y hago tropezar a los hombres que navegan allí, porque me rodeo en una ola y me transformo, y luego me lanzo sobre los barcos y entro en ellos. Y ese es mi negocio y mi manera de obtener dinero y hombres, porque tomo a los hombres y los hago girar conmigo y los arrojo fuera del mar. Porque no codicio los cuerpos de los hombres, sino que los arrojo fuera del mar. Pero como Beelzebul, gobernante de los espíritus del aire y de aquellos bajo la tierra, y señor de las terrenales, tienen un reino conjunto con nosotros en lo que respecta a las acciones de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo subí del mar para obtener cierta perspectiva en su compañía. Pero también tengo otro carácter y papel. Me metamorfoseo en olas y subo del mar, y me muestro a los hombres, para que los que están en la tierra me llamen Cuno Pastón, porque asumo la forma humana. Mi nombre es verdadero, porque al pasar por los hombres emito cierta náusea. Entonces vine a consultar al príncipe Beelzebul, y él me ató y me entregó en tus manos. Y estoy aquí ante ti por causa de este sello, y ahora me estás atormentando. Mira, en 2 o 3 días el espíritu que conversa contigo fallará, porque no tendré agua. Y le dije, dime, ¿por qué ángel eres frustrado? Y él respondió, por Iamet. Y glorifiqué a Dios y ordené que el espíritu fuera arrojado a un frasco junto con 10 jarras de agua de mar de 2 medidas cada una, y lo sellé con mi anillo, ordenando que se depositara en el templo de Dios. Y ordené que otro espíritu viniera ante mí. Y se presentó ante mí otro espíritu esclavizado, que tenía oscuramente la forma de un hombre, con ojos brillantes y sosteniendo una espada en su mano. Y pregunté, ¿quién eres tú? Pero él respondió, soy un espíritu lascivo, engendrado de un hombre gigante que muere en la matanza en la época de los gigantes. Le dije, dime, ¿en qué estás ocupado en la tierra y dónde tienes tu morada? Y él dijo, mi morada está en lugares fructíferos, pero mi procedimiento es este. Me siento junto a los hombres que pasan entre las tumbas, y en una estación inoportuna asumo la forma de los muertos. Y si atrapo a alguien, lo destruyo inmediatamente con mi espada, pero si no puedo destruirlo, lo hago poseído por un demonio, y que me devore su propia carne, y que se le caiga el pelo de la barba. Pero yo le dije, teme al Dios del cielo y de la tierra, y dime por qué ángel estás frustrado. Y él me respondió, me destruye aquel que se convertirá en Salvador, un hombre cuyo número, si alguien lo escribe en su frente, me derrotará, y con miedo me derretiré rápidamente. Y de hecho, si alguien escribe este signo en él, tendré miedo. Y yo, Salomón, al escuchar esto, y después de haber glorificado al Señor Dios, enterré a este demonio como a los demás. Luego mandé que otro demonio viniera ante mí. Y viniera ante mí 36 espíritus con cabezas sin forma como de perros, pero en su forma eran humanos, con cara de burros, con cara de bueyes y cara de aves. Y yo, Salomón, al escucharlos y verlos, me pregunté y les dije, ¿quiénes sois vosotros? Pero ellos, de acuerdo con una sola voz, dijeron, somos los 36 elementos, los gobernantes del mundo de esta oscuridad. Pero, oh rey Salomón, tú no nos hagas daño, ni nos encarceles, ni nos desórdenes, pero ya que el Señor Dios te ha dado autoridad sobre todo espíritu en el aire y en la tierra y debajo de la tierra, por lo tanto nosotros también nos presentamos ante ti como los demás espíritus, del carnero y del toro, de ambos gemelos y del cangrejo, del león y de la virgen, de las balanzas y el escorpión, del arquero, del macho cabrío, del portador del agua y del pez. Entonces yo, Salomón, invoqué el nombre del Señor de los ejércitos y les pregunté uno por uno sobre su carácter, y les pedí que me acercaran y contaran sus acciones. Y luego el primero se acercó y dijo, soy el primer decano del círculo zodiacal y me llamo el carnero, y conmigo están estos dos. Entonces les hice la pregunta, ¿cómo os llamáis? El primero dijo, yo, oh Señor, me llamo Raus, y hago que las cabezas de los hombres estén ociosas y saqueo sus frentes. Pero si solo escucho las palabras Miguel, encarcela a Raus, retrocederé inmediatamente. Y el segundo dijo, me llamo Barzafel, y hago que los que están sujetos a mí ahora sientan el dolor de la migraña. Si solo escucho las palabras Gabriel, encarcela a Barzafel, retrocederé inmediatamente. El tercero dijo, me llamo Arotosael, hago daño a los ojos y los lastimo gravemente. Si escucho las palabras Uriel, encierra a Arotosael, me retiraré inmediatamente. El quinto dijo, me llamo Yudal, y causo un bloqueo en los oídos y sordera. Si escucho Urael y Udal, me retiraré de inmediato. El sexto dijo, me llamo Esfendonael, causo tumores en la glándula parótida, inflamaciones de las amígdalas y recurrencias tetánicas. Si escucho Sabrael, encierra a Esfendonael,
Fendonael, me retiraré inmediatamente. Y el séptimo dijo, me llamo Esfandor, y debilito la fuerza de los hombros, haciéndolos temblar, y paralizo los nervios de las manos, y rompo y contusiono los huesos del cuello, y yo succiono la médula. Pero si escucho las palabras, Arael, encierra a Esfandor, me retiraré inmediatamente. Y el octavo dijo, me llamo Balbel, distorsiono los corazones y mentes de los hombres. Si escucho las palabras, Arael, encierra a Belbel, me retiraré inmediatamente. Y el noveno dijo, me llamo Curtael, provoco cólicos en los intestinos, induzco dolores. Si escucho las palabras, Yahot, encierra a Curtael, me retiraré inmediatamente. El décimo dijo, me llamo Metaxiax, hago que los riñones duelan. Si escucho las palabras, Adonael, encierra a Metaxiax, me retiraré inmediatamente. El undécimo dijo, me llamo Catanicotael, creo conflictos y maltratos en los hogares de los hombres y les envío temperamentos difíciles. Si alguien quiere estar en paz en su lugar, que escriba en 7 hojas de laurel el nombre del ángel que me frustra. Junto con estos nombres, Ia, y O, hijos de Sebaot, en el nombre del gran Dios que encierre a Catanicotael. Luego que lave las hojas de laurel en agua y rocíe su casa con el agua, desde adentro hacia afuera, y en ese momento me retiraré. El duodécimo dijo, me llamo Zafatorael, e inspiro partidismo en los hombres y me deleito en hacerlos tropezar. Si alguien escribe en un papel estos nombres de ángeles, Yaco, Elo, Ioelet, Sebaot y Etod Bae, y lo dobla y lo lleva alrededor del cuello o contra su oído, me retiraré inmediatamente y disiparé el ataque de embriaguez. El 13º dijo, me llamo Pobel y causo enfermedades nerviosas con mis ataques. Si escucho el nombre del gran Adonael, encierra a Bototel, me retiro de inmediato. El 14º dijo, me llamo Cumeatel y causo ataques de escalofríos y letargo. Si solo escucho las palabras Sorael, encierra a Cumentael, me retiro de inmediato. El 15º dijo, me llamo Roelet, causo frío, heladas y dolor de estómago. Solo déjenme escuchar las palabras. Yax, no te detengas, no te calientes, porque Salomón es más hermoso que 11 padres, y me retiro inmediatamente. El 16º dijo, me llamo Atrax, yo causo fiebres irremediables y perjudiciales a los hombres. Si quieres encarcelarme, tritura cilantro y unta los labios con él, recitando el siguiente conjuro. La fiebre que viene de la suciedad, te exorcizo por el trono del Dios Altísimo, retrocede la suciedad y del ser creado por Dios, y enseguida retrocedo. El 17º dijo, me llamo Hieropael, me siento en el estómago de los hombros y causo convulsiones en el baño y en el camino, y donde sea que me encuentre o encuentre a un hombre, lo derribo. Pero si alguien dice al afligido en su oído estos nombres 3 veces seguidas en el oído derecho, Yudarise, Sabuné, de Noé, enseguida retrocedo. El 18º dijo, me llamo Buldumej, separo a la esposa del esposo y les hago tener rencor. Si alguien escribe los nombres de tus padres, Salomón, en el papel y lo coloca en el vestíbulo de su casa, retrocedo de allí. Y la leyenda escrita será la siguiente, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te ordena, retira de esta casa en paz, y enseguida me retiro. El 19º dijo, me llamo Noot, y me siento en las rodillas de los hombres. Si alguien escribe en papel, Fenunoboel, retírate, Natat, y no toques el cuello, enseguida retrocedo. El 20º dijo, me llamo Mordero, envío fiebre incurable a los hombres. Si alguien escribe en la hoja de un libro, Esfener, Rafael, retírate, no me arrastres, no me desuelles, y lo ata alrededor de su cuello, enseguida retrocedo. El 21º demonio dijo, me llamo Alat, y causo tos y dificultad para respirar en los jóvenes. Si alguien escribe en un papel, Rorex persigue a Alat y lo ata alrededor de su cuello, yo me retiro de inmediato. El 23º demonio dijo, me llamo Nefadda, hago que duelan los riñones y provoco disuria.
Si alguien escribe en una placa de estaño las palabras Yotot Ureel Neftada y lo ata alrededor de la cintura, yo me retiro de inmediato. El 24º demonio dijo, me llamo Actom, hago que duelan las costillas y los músculos lumbares. Si alguien graba en un material de cobre tomado de un barco que haya perdido su anclaje, lo siguiente, Marmaraot Sabaot persigue a Actón y lo ata alrededor de la cintura, yo me retiro de inmediato. El 25º demonio dijo, me llamo Anatret y desgarro quemaduras y fiebres en las entrañas, pero si oigo arara, jarara, en ese instante me retiro. El 26º demonio dijo, me llamo Enenut, robo las mentes de los hombres, cambio sus corazones y hago que un hombre quede sin dientes. Si alguien escribe a la sol, persigue a Enenut y ata el papel a su alrededor, yo me retiro de inmediato. El 27º dijo, me llamo Pet, hago que los hombres sean consumidos y cause hemorragias. Si alguien me exorciza en vino dulce sin mezclar del 11º aeón y dice, te exorcizo por el 11º aeón para detenerte, te exijo Pet, Axiofet, entonces dáselo al paciente para que lo beba y yo me retiraré de inmediato. El 28º dijo, me llamo Harpax y provoco insomnio en los hombres. Si alguien escribe copnedismos y lo ata alrededor de las sienes, me retiraré de inmediato. El 29º dijo, me llamo Anoster, engendro manía uterina y dolores en la vejiga. Si alguien pulveriza en aceite puro 3 semillas de laurel y los unta diciendo, te exorcizo Anoster, detente por Marmarao, me retiraré de inmediato. El 30º dijo, me llamo Aleborit. Si al comer pescado uno ha tragado una espina, entonces debe tomar una espina del pescado y toser y enseguida me retiro. El 31º dijo, me llamo Gemismiret y causo enfermedades persistentes. Si arrojas sal frotada en la mano en aceite y lo untas en el paciente diciendo, serafines, querubines, ayúdenme, enseguida me retiro. El 32º dijo, me llamo Ictión, paralizo los músculos y los contusiono. Si escucho a Donaet, ayuda, enseguida me retiro. El 33º dijo, me llamo Ajonión, me encuentro entre pañales en el precipicio. Y si alguien escribe en hojas de higuera licurgo, quitando una letra a la vez y escribiendo al revés, me retiro de inmediato. Licurgo, icurgo, curgo, urgo, urgo, go, o. El 34º dijo, me llamo Autotiot, provoco rencores y peleas, por lo tanto soy frustrado por Alfa y Omega si se me escribe. El 35º dijo, me llamo Fentenot, esfuerzo el mal de ojo sobre todos los hombres, por lo tanto el sufrimiento del ojo si me dibuja me frustra. El 36º dijo, me llamo Bianakik, tengo rencor contra el cuerpo, arruino casas, hago que la carne se pudre y todo lo demás que sea similar. Si un hombre escribe en la puerta principal de su casa, Melto, Ardu, Anat, huyo de este lugar. Y yo, Salomón, cuando escuché esto, glorifiqué al Dios del cielo y de la tierra y les ordené que trajeran agua al templo de Dios. Y además oré al Señor Dios para que los demonios que obstaculizan a la humanidad fueran atados y llevados al templo de Dios. Algunos de estos demonios los condené a realizar trabajos pesados de la construcción del templo de Dios. Otros los encerré en prisiones. A otros les ordené luchar con el fuego en la elaboración de oro y plata, sentados al lado del plomo y la cuchara. Y preparé lugares para que los otros demonios estuvieran encerrados. Y yo, Salomón, tuve mucha paz en toda la tierra y pasé mi vida en paz profunda, honrado por todos los hombres y por todos los que están bajo el cielo. Y construí todo el templo del Señor Dios, y mi reino fue próspero, y mi ejército estaba conmigo, y por lo demás la ciudad de Jerusalén tuvo reposo, regocijo y felicidad, y todos los reyes de la tierra vinieron a mí desde los extremos de la tierra para contemplar el templo que construí para el Señor Dios. Y habiendo oído que de la sabiduría que se me había dado, me rindieron homenaje en el templo trayéndome oro, plata y piedras preciosas, muchas y diversas, así como bronce, hierro, plomo y troncos de cedro, y no faltaron maderas para el equipo del templo de Dios. Y entre ellos también vino la reina del sur, siendo bruja, en gran preocupación, y se inclinó ante mí hasta el suelo.
Y después de haber oído mi sabiduría, glorificó al Dios de Israel, y probó formalmente toda mi sabiduría y todo el amor en que la instruí, según la sabiduría impartida a mí. Y todos los hijos de Israel glorificaron a Dios. Y aquí, en aquellos días, uno de los trabajadores de avanzada edad se arrojó ante mí y dijo: Rey Salomón, ten piedad de mí, porque soy viejo. Entonces le ordené que se levantara y le dije: Dime, anciano, todo lo que quieras. Y él respondió: Te suplico, rey, tengo un hijo único que me insulta y golpea abiertamente, y me arranca el cabello de mi cabeza y me amenaza con una muerte dolorosa. Por lo tanto, te suplico que me vengues. Y yo, Salomón, al escuchar esto, sentí compasión al mirar su vejez y le pedí que trajeran al hijo ante mí. Cuando lo trajeron, le interrogó si era cierto, y el joven dijo: No estaba tan lleno de locura como para golpear a mi padre con mi mano. Sea amable conmigo, rey, porque no he osado cometer tal impiedad. Pobre de mí. Pero yo, Salomón, al escuchar esto del joven, exhorté al anciano a reflexionar sobre el asunto y aceptar las disculpas de su hijo. Sin embargo, él no quiso y dijo que preferiría dejarlo morir. Y como el anciano no cedió, estaba a punto de dictar sentencia contra el joven cuando vi a Ornias, el demonio, riendo. Me enfurecí mucho por la risa del demonio en mi presencia y ordené a mis hombres que sacaran a las demás partes y trajeran a Ornias ante mi tribunal. Y cuando lo trajeron ante mí le dije: Maldito, ¿por qué me miraste y te reíste? Y el demonio respondió: Te lo ruego, rey, no fue por ti que me reí, sino por este desafortunado anciano y desdichado joven, su hijo. Porque después de 3 días su hijo morirá prematuramente, y mira, el anciano quiere hacerlo morir de manera vil. Pero yo, Salomón, al escuchar esto, le dije al demonio: ¿Es verdad lo que dices? Y él respondió: Es verdad, oh rey. Y yo, al escuchar esto, les ordené que retiraran al demonio y que me trajeran de nuevo al anciano con su hijo. Les pedí que se me reconciliaran entre ellos y les proporcioné comida. Luego le dije al anciano que trajera a su hijo de nuevo aquí después de 3 días y dije: Atenderé a él. Y se despidieron de mí y se fueron. Y cuando se fueron, ordené que se trajera a Ornias de nuevo y le dije: Dime, ¿cómo sabes esto? Y él respondió: Nosotros los demonios ascendemos al firmamento del cielo y volamos entre las estrellas. Escuchamos las sentencias que se dictan sobre las almas de los hombres y enseguida venimos, ya sea por la fuerza de la influencia o por el fuego o por la espada o por algún accidente, ocultamos nuestro acto de destrucción. Y si un hombre no muere por algún desastre prematuro, por la violencia, entonces los demonios nos transformamos de tal manera que aparecemos ante los hombres y somos adorados en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, yo, al haber escuchado esto, glorifiqué al Señor Dios y le pregunté al demonio de nuevo diciendo: Dime, ¿cómo podéis ascender al cielo siendo demonios y mezclaros con las estrellas y los santos ángeles? Y él respondió: Así como las cosas se cumplen en el cielo, también en la tierra se cumplen los tipos de todas ellas. Porque hay principados, autoridades, gobernantes del mundo, y nosotros los demonios volamos por el aire y oímos las voces de los seres celestiales y contemplamos todos los poderes. Y como no tenemos tierra firme sobre la cual posarnos y descansar, perdemos fuerza y caemos como hojas de los árboles. Y cuando los hombres nos ven, imaginan que las estrellas caen del cielo, pero no es así en realidad, oh rey, sino que caemos por nuestra debilidad y porque no tenemos nada a que aferrarnos. Y así caemos como relámpagos en las profundidades de la noche y repentinamente, y ponemos ciudades en llamas e incendiamos los campos, porque las estrellas tienen cimientos firmes en los cielos como el sol y la luna. Y yo, Salomón, al haber escuchado esto, ordené que el demonio fuera custodiado durante 5 días. Y después de los 5 días llamé de vuelta al anciano y estaba a punto de preguntarle. Pero él vino a mí con tristeza y con el rostro negro. Y yo le dije: Dime, anciano, ¿dónde está tu hijo? ¿Y qué significa esta ropa? Y él respondió: Mira, he quedado sin hijos y estoy sentado junto a la tumba de mi hijo en la desesperación, porque ya han pasado 2 días desde que él murió. Pero yo, Salomón, al haber escuchado esto y al saber que el demonio Ornias me había dicho la verdad, glorifiqué al Dios de Israel. La reina del sur vio todo esto y se maravilló, glorificando al Dios de Israel, y contempló la construcción del templo del Señor, y dio siclos de oro y 100 miriadas de plata y bronce selecto, y entró en el templo, y vio el altar de incienso y los soportes de bronce de este altar, y las gemas de las lámparas que destellaban de diferentes colores, y la lámpara de piedra y de esmeralda y jacinto y zafiro, y contempló los vasos de oro y plata y bronce y de madera, y los pliegues de pieles teñidos de rojo con rubia, y vio las bases de las columnas del templo del Señor. Todo era de un solo oro, excepto los demonios a quienes condené a trabajar, y había paz en el círculo de mi reino y sobre toda la tierra.
Y sucedió que mientras estaba en mi reino, el rey de los árabes, Adares, me envió una carta y la escritura de la carta decía lo siguiente: a Salomón, rey, saludos. He oído y se ha oído hasta los confines de la tierra sobre la sabiduría que se te has concedido y que eres un hombre misericordioso del Señor. Y se te ha concedido entendimiento sobre todos los espíritus del aire y en la tierra y bajo la tierra. Ahora bien, como hay un espíritu de la siguiente clase presente en la tierra de Arabia, al amanecer comienza a soplar un viento hasta la tercera hora, y su ráfaga es áspera y terrible, y mata a hombres y bestias, y ningún espíritu puede vivir sobre la tierra contra ese demonio. Te ruego, por tanto, ya que el espíritu es un viento, que inventes algo según la sabiduría que te ha sido dada por el Señor Dios, y que envíes a un hombre capaz de capturarlo. Y aquí, rey Salomón, yo y mi pueblo y toda mi tierra te serviremos hasta la muerte, y toda Arabia estará en paz contigo si realizas este acto de justicia por nosotros. Por lo tanto, te pedimos que no desprecies nuestra humilde oración y no permitas que la eparquía subordinada a tu autoridad sea completamente destruida, porque somos suplicantes, tanto yo como mi pueblo y toda mi tierra. A Dios, a mi Señor, toda salud. Yo, Salomón, leí esta epístola y la doblé y se la entregué a mi gente y les dije: después de 7 días me recordarás esta epístola. Y Jerusalén fue construida y el templo estaba siendo completado. Y había una piedra, la piedra angular, que estaba allí, grande, elegida, la cual yo deseaba que fuera puesta en la cabeza de la esquina de la edificación del templo. Y todos los trabajadores y todos los demonios que los ayudaban llegaron al mismo lugar para subir la piedra y ponerla en el pináculo del templo, pero no eran lo suficientemente fuertes para moverla y ponerla en la esquina que se había asignado, porque esa piedra era extremadamente grande y útil para la esquina del templo. Y después de 7 días, recordando la epístola de Adares, rey de Arabia, llamé a mi servidor y le dije: ordena tu camello, toma para ti una botella de cuero y toma también este sello, y ve a Arabia, al lugar en el que sopla el espíritu maligno, y allí toma la botella y el anillo de sello frente a la boca de la botella y manténlos hacia el viento del espíritu. Cuando la botella se haya inflado, entenderás que el demonio está dentro de ella. Luego ata rápidamente la boca de la botella y sella cuidadosamente con el sello y ponla cuidadosamente en el camello y tráemela aquí. Y así, en el camino te ofreceré oro o plata o tesoro a cambio de dejarlo ir, asegurándote de no ser persuadido. Pero acuérdate sin juramento y libéralo. Y luego, si señala los lugares donde hay oro o plata, marca los lugares y sellos con este sello, y tráeme al demonio, y ahora vete y que te vaya bien. Entonces el joven hizo lo que se le había ordenado, y ordenó su camello, y puso en él una botella y se fue a Arabia. Y los hombres de esa región no creían que sería capaz de atrapar al espíritu maligno. Y cuando amaneció, el siervo se puso delante del soplo del espíritu, y puso la botella en el suelo, y el anillo en el dedo en la boca de la botella. Y el demonio sopló por medio del anillo en la boca de la botella, y entrando sopló fuera de la botella. Pero el hombre se levantó rápidamente y apretó con su mano la boca de la botella en el nombre del Señor Dios de los ejércitos. Y el demonio quedó dentro de la botella, y después de eso el joven se quedó en esa tierra 3 días para hacer la prueba. Y el espíritu ya no sopló contra esa ciudad, y todos los árabes sabían que había encerrado al espíritu de manera segura. Luego el joven ató la botella al camello, y los árabes lo enviaron en su camino con mucho honor y regalos preciosos, alabando y agradeciendo al Dios de Israel. Pero el joven trajo la bolsa y la puso en medio del templo. Y al día siguiente yo, el rey Salomón, entré en el templo de Dios y me senté en su profunda angustia por la piedra del extremo de la esquina. Y cuando entré al templo, la botella se levantó y caminó alrededor de unos 7 pasos, y luego cayó sobre su boca y me rindió homenaje. Y me maravillé de que incluso junto con la botella el demonio todavía tenía poder y podía caminar, y le ordené que se levantara. Y la botella se levantó y se mantuvo de pie toda hinchada. Y le pregunté diciendo: dime, ¿quién eres tú? Y el espíritu interior dijo: soy el demonio llamado Epifas, que está en Arabia. Y le dije: ¿ese es tu nombre? Y él respondió: sí, donde quiera que quiera aterrizo y prendo fuego y mato. Y yo le dije: ¿por cuál ángel eres frustrado? Y él respondió: por el único y gobernante Dios que tiene autoridad sobre mí, incluso para ser oído, a quien los ángeles y arcángeles adoran. Él me frustra y me debilita de mi gran fuerza, que me ha sido dada por mi padre el diablo. Y yo le dije: ¿qué puedes hacer tú? Y él respondió:
Puedo mover montañas, derribar los juramentos de los reyes, hago que los árboles se marchiten y sus hojas caigan. Y yo le dije, puedes levantar esta piedra y colocarla como al principio de esta esquina que existe en el hermoso plano del templo. Y él dijo, no solo puedo levantar esto, rey, sino también con la ayuda del demonio que preside sobre el mar rojo, levantaré el pilar de aire y lo colocaré donde quieras en Jerusalén. Diciendo esto lo presioné y la botella pareció vaciarse de aire y lo puse debajo de la piedra y el espíritu se preparó y la levantó encima de la botella y la botella subió las escaleras llevando la piedra y la colocó al final de la entrada del templo. Y yo, Salomón, al ver la piedra levantada en alto y colocada sobre un cimiento, dije, realmente se cumple la escritura que dice, la piedra que los constructores rechazaron en la prueba, esta misma se ha convertido en la cabeza del ángulo. Por esto, no me corresponde a mí conceder sino a Dios que el demonio sea lo suficientemente fuerte para levantar una piedra tan grande y depositarla en el lugar que deseaba. Y Epifas llevó al demonio del mar rojo con la columna, y ambos tomaron la columna y la levantaron en lo alto desde la tierra. Y yo burlé a estos dos espíritus para que no pudieran sacudir toda la tierra en un momento de tiempo. Luego sellé con mi anillo por este lado y por aquel, y dije, observad, y los espíritus han permanecido sosteniéndolo hasta el día de hoy, como prueba de la sabiduría que se me ha concedido. Y allí la columna colgaba de tamaño enorme en el aire, sostenida por los vientos. Y así los espíritus aparecieron debajo como aire sosteniéndola. Y si uno mira fijamente, la columna está un poco oblicua, siendo sostenida por los espíritus, y así es hoy. Y yo, Salomón, cuestioné al otro espíritu que subió con la columna desde las profundidades del mar rojo, y le dije, ¿quién eres tú? ¿Y quién te llama? ¿Y cuál es tu ejército? Porque he oído muchas cosas acerca de ti. Y el demonio respondió, yo, oh rey Salomón, soy llamado Abesitibot. Soy un descendiente del arcángel. Una vez, mientras estaba sentado en el primer cielo, cuyo nombre es Amaleut, entonces soy un espíritu feroz y alado y con una sola ala, conspirando contra todo espíritu bajo el cielo. Estuve presente cuando Moisés entró ante el faraón, rey de Egipto, y enderecí su corazón. Soy aquel a quien invocaron Yanes y Jambres juntos con Moisés en Egipto. Soy aquel que luchó contra Moisés con maravillas y signos. Entonces le pregunté, ¿cómo fuiste encontrado en el Mar Rojo? Y él respondió, en el éxodo de los hijos de Israel endurecí el corazón de Faraón y excitaba su corazón y el de sus ministros, y los hice perseguir a los hijos de Israel. Y Faraón me siguió junto conmigo y todos los egipcios. Entonces estuve presente allí y seguimos juntos, y todos llegamos al Mar Rojo. Y sucedió que cuando los hijos de Israel habían cruzado, el agua regresó y ocultó a todo el ejército de los egipcios y todo su poder. Y yo permanecí en el mar, siendo retenido bajo esta columna. Pero cuando Epifas vino, siendo enviado por ti, encerrado en el recipiente de un frasco, me llevó hasta ti. Y yo, por lo tanto, Salomón, al haber escuchado esto, glorifiqué a Dios e hice jurar a los demonios que no me desobedecerían, sino que seguirían sosteniendo la columna. Y ambos juraron diciendo, vive el Señor tu Dios, que no dejaremos esta columna hasta el fin del mundo, pero en el día en que esta piedra caiga, entonces será el fin del mundo. Y yo, Salomón, glorifiqué a Dios y adorné el templo del Señor con todo lo que parecía hermoso, y me regocijé en mi reino y hubo paz en mis días. Tomé esposas de todas las tierras que eran innumerables y marché contra los jebuseos, y allí vi a la jebusea hija de un hombre y me enamoré violentamente de ella, y deseé tomarla como esposa junto con mis otras esposas. Y le dije a sus sacerdotes, denme a la sunamita como esposa. Pero los sacerdotes de Moloc me dijeron, si amas a esta doncella, ve y adora a nuestros dioses, el gran dios Rafam y al dios llamado Moloc. Yo, por tanto, temí por la gloria de Dios y no seguí para adorar. Y les dije, no adoraré a un dios extraño. ¿Qué es esta propuesta que me obligáis a hacer tanto? Pero ellos dijeron, por nuestros padres. Y cuando respondí que de ninguna manera adoraría a dioses extraños, le dijeron a la doncella que no durmiera conmigo hasta que cumpliera y sacrificara a los dioses. Entonces fui movido, pero el astuto Eros trajo y puso junto a ella a 5 saltamontes, diciendo, toma estos saltamontes y tritúralos juntos en el nombre del dios Moloc, y entonces dormiré contigo. Y esto es lo que hice. Y al instante el Espíritu de Dios se apartó de mí y me volví débil y tonto en mis palabras. Y después de eso ella me obligó a construir un templo de ídolos a Baal y a Rafá y a Moloc y a los demás ídolos. Entonces yo, miserable de mí, seguí su consejo y la gloria de Dios se apartó completamente de mí y mi espíritu se oscureció
y me convertí en el juego de ídolos y demonios. Por lo tanto, escribí este testamento, para que aquellos que lo posean puedan tener piedad y prestar atención a las últimas cosas y no a las primeras, para que encontréis gracia por siempre y para siempre. Amén.